Buenas familia, hoy os traigo otra recetaza de mi abuela Ana que no os podéis perder. Unos escaldaillos, como se conocen en Madrigalejo y Logrosán, o viñuelos de San Antón en Navalvillar de Pela también, como tirabuzones, pestiños de caña, tienen diferentes nombres. Así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Antes que nada deciros que como cualquier receta tradicional, cada familia tiene su receta. Esta es la que me dio a mí, la que me enseñó mi abuela Ana. Lo único que he hecho ha sido dividirla, porque ella me la dio para 5 kilos de harina y sale mucha cantidad. Entonces la he dividido. Tengo por aquí 300 mililitros de agua, que ya lo he pesado, y le vamos a poner de una cáscara de naranja un trocito, más o menos la mitad, un poquito menos, la ponemos en el aceite y el resto lo ponemos en el agua. ¿De acuerdo? En 300 mililitros de agua ponemos cáscara de naranja, un palito de canela y una cucharadita de anís en grano. Y por aquí lo otro que tengo es medio litro de aceite de girasol, donde le pongo también cáscara de naranja. Vamos a llevar al fuego tanto el agua para que se infusione como el aceite. Cuando el agua rompa el hervor lo vamos a dejar 2 minutos al fuego. Y el aceite lo dejaremos hasta que la cáscara empiece a dorarse sin quemarse. Han pasado 2 minutos, así que apagamos el agua y vamos a dejar que enfríe infusionándose. Ya tengo la cáscara de la naranja tostadita, así que la vamos a retirar. En el aceite, si dejáramos la cáscara, lo que pasaría es que se quemaría y nos aportaría mal sabor. Y ahora ya lo que dejaremos enfriar tanto el agua como el aceite para poder utilizarlos. Cuando ya haya enfriado vamos a colar nuestra infusión del agua con la cáscara de naranja y canela y los anises. Vamos a colarlo para que no nos caiga nada dentro. Y también el aceite por si ha podido quedar algún resto de la cáscara. Agrego una pizca de sal para potenciar los sabores. Y ya sabéis que estas recetas antiguas es harina la que admita. Yo tengo por aquí 1 kilo, que más o menos es lo que se va a llevar, pero ya sabéis también que dependiendo de la marca de la harina puede absorber un poquito más de líquido o menos. Mirad, he hecho así un poco para empezar ya a mezclar nuestra masa. Y como habéis visto no le he puesto azúcar, ¿eh? Esta masa no lleva azúcar, mi abuela no le ponía nunca azúcar. Lo que sí le ponía era una pizquita de levadura química o polvo de hornear, muy poquito, no llega a media cucharadita. 4 gramos. Os lo voy a dejar todo apuntado, también la cantidad de harina que voy a utilizar. Después cuando ya nos quede la masa os lo dejo todo apuntadito, ¿eh? Vamos a ir echando harina y vamos mezclando. También se les llama pestiños de caña o tirabuzones. Déjame en los comentarios cómo los conoces tú. Ya tengo mi masa. Le he puesto en total 1,2 kg de harina. Ya os dije que la receta era para casi 5 kilos de harina y le he dividido en 4, así que no falla. Pero siempre os aconsejo que hagáis como yo. Primero incorporéis poco a poco el kilo y después, si os falta, echáis un poquito más. Puede ser que dependiendo de vuestra marca de harina os lleve 1,2 kg como a mí, o os lleve 1,1 kg o 1,250 kg, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es cubrirla con un film o con un paño de cocina, lo que tengáis, así para que no se nos reseque. Y no hace falta que la dejéis reposar, pero a mí me gusta dejarla reposar aproximadamente 1 hora. Cuando la masa ya haya reposado vamos a poner abundante aceite de girasol en una sartén para freír la masa. Tenemos que tener ya nuestros moldes preparados, a ser posible unas cañas. Se limpian muy bien, se liman las asperezas, se lavan y se utilizan durante años. Si no tenéis cañas podéis utilizar estos cilindros metálicos, aunque pesan un poquito más y la masa no flota igual que con las cañas, pero también se pueden usar. Yo voy a utilizar las cañas. Vamos a tomar un pedazo de la masa. El resto lo reservamos tapado para que no se reseque. Amasamos un poquito, muy poquito, para volver a darle textura. Y estiramos con nuestro rodillo. Aproximadamente de 2 o 3 milímetros de espesor. Y ahora con un cuchillo o con el cortapastas vamos a darle forma a nuestras tiras. Vamos a recortar para que nos queden bien igualaditas.
Esto lo seguimos aprovechando ahora para hacer más. Y más o menos de 2 dedos de ancho vamos a cortar unas tiras. Tan largas como queráis o como tengáis vuestros moldes. Vuestras cañas o el hierro, lo que tengáis. Tomamos una caña, ponemos una punta y hacemos un poquito de presión. Y ahora vamos a ir enrollando. La primera vuelta sellamos ahí un poco y seguimos enrollando. Al finalizar lo mismo, la puntita la sellamos aquí con el otro para que no se nos abra y ya los tendríamos. Y así vamos a ir haciendo con toda la masa. Vamos a hacer unos cuantos ahora mientras se calienta el aceite y bueno, si tenéis ayuda os lo podéis ir combinando y si no, pues a poquito. El aceite estará listo cuando llegue más o menos a 160 grados. Es tan fácil como meter una brocheta y mirar las burbujitas que hace. Si no, el palo de una cuchara de madera. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos a punto. También tenemos que tener una bandeja con papel absorbente para irlos sacando y los vamos a ir introduciendo en el aceite. Cuando estén un poco dorados, nos vamos a ayudar de unas tenacillas o unas pinzas para ir sacando la caña. Escurrirla muy bien porque el aceite os puede quemar. Y la vamos a ir poniendo en un bol para que se vayan enfriando y poderlas usar de nuevo. Y ya vamos a esperar a que terminen de dorarse para ir metiendo otros liados en las cañas. Cuando estén dorados los retiramos a la bandeja con papel absorbente y seguimos con otra tanda. Una vez que los tengamos hechos vamos a poner al fuego en una cazuela o en una sartén entre medio kilo y 1 kilo de miel para esta cantidad. Podéis echarle si queréis un chorrito de anís o aguardiente y si no la vamos a dejar que se vaya calentando y se vaya poniendo más líquida. Cuando calienta y ya está líquida, mirad, no le he agregado nada, lo que vamos a hacer ya con mucho cuidado es pasar nuestros escaldadillos. Tener cuidado al manipularlos porque se pueden romper, pero bueno, si se rompe alguno tampoco pasa nada. Los vamos a ir dando vueltas y los tenemos más o menos un minutito. Con cuidado sacamos, escurrimos un poquito y a un plato o a una bandeja. Y vamos a ir haciendo lo mismo con todos, vamos a bañarlos con miel. Típicamente se hacen con miel, si no te gusta también podrías pasarlos por azúcar o azúcar con canela. Y con esta pintaza quedan nuestros escaldadillos o viñuelos. Están mucho más ricos si en lugar de comértelos ahora mismo esperas 1 o 2 días, e incluso más. Cuanto más tiempo pasa, mejor están. Espero que te haya gustado la receta de hoy, que la disfrutes y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta.